Hola y bienvenidos a Observación al Día. Yo soy Laura Espinosa y hoy, 3 de febrero de 2023, les invito a que me acompañen a ponerle la lupa a 3 temas de la agenda política colombiana. Acompáñennos. Primero, el histórico fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó a Colombia por el exterminio de la Unión Patriótica. Segundo, el fallo del Consejo de Estado sobre la primera demanda por doble militancia. Y tercero, la participación de la MOE en la mesa técnica convocada por el Ministerio del Interior para la construcción y revisión del Plan Nacional de Garantías Electorales. Comienzo por contarles que son 4 las acciones que deberá llevar a cabo el Estado colombiano para reparar a las víctimas de este exterminio en contra de la Unión Patriótica. Se trata de una condena histórica. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por las violaciones a los derechos humanos por más de 2 décadas contra unos 6.000 integrantes o simpatizantes del partido político Unión Patriótica. Más de 6.000 asesinatos durante los 80 y los 90 en un escenario que fue muy doloroso porque al final terminaron sumándose agentes del Estado, del Ejército, de la Policía, del DAS, con paramilitares y narcotraficantes para adelantar el exterminio de la Unión Patriótica. Como lo escuchábamos en las anteriores notas periodísticas, hace unos días la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que Colombia es responsable por las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de integrantes y militantes del Partido Unión Patriótica a partir de 1984 y por más de 20 años como consecuencia de un plan de exterminio dirigido contra el partido y sus integrantes. Y para explicarnos mejor esta decisión nos acompaña Tania Lugo, del componente de Justicia Electoral de la MOE Nacional. Tania, bienvenida una vez más a Observación al Día. Antes de ahondar en el fallo, volvamos en el tiempo y cuéntenos qué era la UP, quiénes estaban entre sus dirigentes y en qué contexto se da su exterminio. Hola Laura, gracias por la invitación. La Unión Patriótica fue un partido político que surgió en 1985 como resultado del acuerdo de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. En el marco de este acuerdo se creó un movimiento político que permitiera a los excombatientes impulsar su ideario político en espacios democráticos. Entre sus dirigentes se destacan Braulio Herrera, Jaime Pardo Leal y Alberto Rojas Puyo. La Unión Patriótica, pese a su reciente creación, tuvo una gran acogida del electorado en las elecciones de 1986, pues fueron elegidos 15 congresistas a Senado y Cámara, 18 diputados, 335 concejales y se nombraron 23 alcaldes municipales. Sin embargo, después de esta participación se consolidó, en palabras de la Corte Interamericana, una alianza entre grupos paramilitares con sectores de la política tradicional, de la fuerza pública y de los grupos empresariales para crear un plan de exterminio sistemático contra los militantes, familiares y simpatizantes de la Unión Patriótica. Así, fueron asesinados 3.134 militantes, entre ellos 2 candidatos presidenciales. Asimismo, se cometieron 514 desapariciones, 224 detenciones arbitrarias, 501 casos de amenazas y hostigamientos y 1.600 desplazamientos forzados, entre otros hechos victimizantes. Ahora sí hablemos del fallo. Cuéntenos, Tania, ¿qué dice y qué medidas de reparación se incluyen en él para las víctimas de la UP? Bueno, la Corte Interamericana determinó que el Estado es responsable por la participación directa de agentes estatales y por la tolerancia o aquiescencia en las acciones de actores no estatales, toda vez que la actividad política de la Unión Patriótica fue obstaculizada por la violencia tanto física como simbólica desatada contra un partido que era calificado como un enemigo interno por su afinidad política. Adicionalmente se estableció que el Estado colombiano incumplió su deber de debida diligencia en la investigación de estos hechos relativos a graves violaciones de derechos humanos. Por lo anterior, la Corte ordenó diversas medidas de reparación, entre las que se encuentra impulsar en un plazo no mayor de 2 años investigaciones que permitan establecer la verdad de estos hechos. También efectuar una búsqueda de las personas desaparecidas. También realizar un acto público de reconocimiento de la responsabilidad internacional y establecer un Día Nacional en conmemoración de las víctimas de la Unión Patriótica, entre otras reparaciones de orden simbólico que permiten reivindicar la memoria de las víctimas en la memoria histórica del país.
Y después de conocer sobre esta decisión de la Corte IDH, vamos con nuestro segundo tema, el fallo del Consejo de Estado sobre la primera demanda por doble militancia. Y es que el Consejo de Estado decidió mantenerle la curul al senador Paulino Riescos, a quien demandaron porque aspiró al Senado por el partido Alianza Democrática Ampliada, pero en la consulta presidencial del Pacto Histórico no apoyó al precandidato de su partido, sino que apoyó al entonces precandidato Gustavo Petro, quien se presentó por otro partido distinto al suyo, la Colombia Humana. Carlos Oviedo también hace parte del componente de justicia electoral de la MOE y es la persona que nos explicará este tema hoy. Carlos, gracias por acompañarnos en Observación al Día y empecemos haciendo un resumen sobre qué es la doble militancia y qué dijo en este sentido el Consejo de Estado para las consultas. Muchas gracias por la invitación, Laura, es un gusto estar aquí. La doble militancia es una prohibición general que aplica a toda la ciudadanía y que les impide pertenecer simultáneamente a dos partidos políticos. En el caso de los funcionarios públicos de elección popular, es lo que fundamenta que se les obliga a renunciar a su cargo un año antes de la inscripción de candidaturas si planean presentarse por otro partido, movimiento político o grupo significativo de ciudadanos. Es un tema tan importante que la Ley 1475 se establece como una causal de revocatoria de las candidaturas. En este caso concreto, el Consejo de Estado introdujo un cambio en su línea jurisprudencial sobre la materia, decidiendo a favor de la defensa al considerar que el sistema jurídico colombiano hace una distinción entre candidaturas y precandidaturas y las restricciones sobre la doble militancia solo aplican a las primeras. Como en el caso del senador Riascos, el apoyo se entregó a un precandidato. En el contexto de una consulta interpartidista, el Consejo de Estado encontró que no se presentó ninguna violación a la ley. Carlos, ¿y esta misma decisión aplicaría para otros congresistas del Pacto Histórico que también están demandados por doble militancia? En este momento no te podría responder esa pregunta. Es cierto que en principio la situación de los demás congresistas del Pacto Histórico es muy similar y este precedente les debería aplicar, pero esta no es una línea jurisprudencial consolidada y antes de este fallo hubo decisiones tanto del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional en las que sí se consideró que las normas sobre doble militancia son aplicables a precandidaturas. Es necesario esperar a futuras decisiones que aclararán cuál de las dos líneas jurisprudenciales será la que se consolide. Y aún así hay que tener en cuenta que sigue existiendo la posibilidad de una tutela contra alguna de las sentencias del Consejo de Estado, caso en el cual la última palabra la tendrá la Corte Constitucional. Y finalmente, Carlos, ¿este fallo aplicaría también para casos de doble militancia en consultas a gobernaciones o alcaldías o es solo para presidencia? En este caso tendría que reiterar mi respuesta anterior, porque se han decidido casos sobre diferentes situaciones y sobre consultas interpartidistas para diferentes corporaciones públicas. Entonces hay que esperar a ver cuál de las líneas jurisprudenciales se va a consolidar basado en las futuras decisiones tanto del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional. Y terminamos este episodio hablando sobre la participación de la MOE en la mesa técnica convocada por el Ministerio del Interior para la construcción y revisión del Plan Nacional de Garantías Electorales. Camilo Mancera es el coordinador de justicia electoral de la MOE. Camilo, qué bueno tenerlo en Observación al Día y cuéntenos primero qué es el Plan Nacional de Garantías Electorales. Hola Laura, el Plan Nacional de Garantías Electorales es la estrategia que se establece del Estado para garantizar unas elecciones transparentes, claras y seguras. De esta manera, en la instancia de la Comisión de Seguimiento Electoral del nivel nacional, entre las distintas entidades que conforman esto, dentro de las cuales está Registraduría, Consejo Nacional Electoral, Procuraduría, Fiscalía, Policía Nacional, Ejército y demás entidades, se ponen de acuerdo sobre cuáles serán las acciones que se adelantarán para las elecciones y de esta manera, como lo decía antes, generar unas elecciones libres, tranquilas, transparentes y seguras. Camilo, ¿y entonces cuáles fueron las peticiones o las alertas que emitió la MOE en esta reunión? Bueno, en esta reunión, más que alertas, la Misión de Observación Electoral presentó fue una serie de peticiones y recomendaciones. Estas peticiones iban dirigidas sobre todo a lo que se refiere al acceso a la información y que de esta manera la organización electoral le entregue a la ciudadanía, a las organizaciones políticas, a la observación electoral, toda la información atinente, por ejemplo, a lo que es la inscripción de cédulas. Este fue uno de los puntos clave en los que nos concentramos en la medida que desde la MOE estamos haciéndole un monitoreo mes a mes al comportamiento de la inscripción de cédulas. Por otro lado, se le solicitó al Consejo Nacional Electoral que adelantara unas capacitaciones y unos procesos de formación dirigidos a todos estos grupos significativos de ciudadanos que, como tú sabes, Laura,
van más de 440 grupos inscritos y debemos y pues estos grupos deben tener muy claro cuáles son las reglas sobre financiación y publicidad. Y finalmente, desde la misión de observación electoral se enfatizó en la importancia de realizar comisiones de seguimiento electoral a nivel territorial, que se dirijan a un tema en específico en un territorio específico, según las necesidades que se puedan evidenciar en todo el país. Con esto, pues la misión de observación electoral le recuerda a todas sus regionales la importancia de estar pendientes de estos importantes escenarios de comisión de seguimiento electoral territorial. Y con el Plan Nacional de Garantías Electorales nos despedimos en esta oportunidad de Observación al Día. Recuerden que el próximo viernes vendremos con un nuevo episodio y por supuesto seguiremos poniéndole la lupa a todos los temas de la agenda político-electoral colombiana. Misión de Observación Electoral: hombres y mujeres al servicio de la democracia y de unas elecciones locales libres de violencia. El que tu voto pretende usar de mala manera, seguro que no te quiere, por eso no te respeta. Pon el ojo, pon tu oído en aquellos que trampean y denuncia para que pronto la ley su juego detenga.